Bienvenidos a este espacio de reflexión crítica y análisis académico. Este es el podcast Colombia en Movimiento, Educación, Resistencia y Futuro, una producción desarrollada por estudiantes del programa de Análisis de Sistemas Educativos, segundo semestre, un trabajo académico que se enmarca en la maestría en Educación para la Innovación y las Ciudadanías de la Pontificia Universidad Javeriana. Desde este escenario formativo orientado a la construcción de pensamiento crítico y compromiso social, exploraremos las tensiones, desafíos y posibilidades de la educación en Colombia y posiblemente vislumbrar algunos aspectos de la educación en América Latina. A través de este espacio, buscamos analizar las políticas educativas contemporáneas y comprender el papel de la movilización social en la defensa del derecho a la educación. Les invitamos, por tanto, a escuchar, reflexionar y cuestionar. Si pueden tomar nota, les agradecemos, pues la memoria también está en lo muscular y escribir es otra forma de recordar, porque pensar la educación es también imaginar y construir otros futuros posibles, pero también en lo tangible, partiendo de los sueños. Hoy en Colombia no solo se estudia, se vive, se discute en las calles, en las aulas, en las redes. Este podcast propone ubicar el país en el escenario latinoamericano de las reformas educativas, pero también en el centro de esta tensión entre las políticas educativas dominantes, hegemonizantes y las movilizaciones sociales que reclaman el derecho a una educación digna. Hablemos primero del contexto latinoamericano. Desde finales del siglo XX, América Latina ha sido un escenario de profundas reformas educativas impulsadas por modelos neoliberales. Estas reformas promovieron la eficiencia, la descentralización y la evaluación estandarizada, pero también generaron desigualdades estructurales. Como señala Guzmán, en el año 2005, las reformas educativas en la región han respondido más a lógicas económicas globales que a las necesidades sociales locales. Esto implicó que la educación dejara de concebirse como un derecho universal para ser entendida como un servicio regulado por el mercado. En este orden de ideas, vemos a Colombia como el escenario actual. En Colombia esas políticas se reflejan en sistemas de evaluación estandarizada, financiación desigual y tensiones entre cobertura y calidad. Sin embargo, el país también ha sido protagonista de una fuerte movilización social por el derecho a la educación. Estudiantes, docentes y organizaciones sociales han salido a las calles en distintos momentos, como en el paro nacional del 2018, exigiendo mayor inversión, acceso equitativo y una educación pertinente. Pulido Chávez, en el año 2016, afirma al respecto que la sociedad civil se constituye como actor clave en la construcción de alternativas educativas contrahegemónicas, cierro comillas. Es decir, no solo se protesta, también se proponen nuevos modelos, de allí los pliegos de petición, las mesas de diálogo. Estos dos últimos elementos nos permiten hablar de movilización y resistencia. La movilización social en Colombia no solo es reacción, es construcción. Se cuestiona el modelo neoliberal, pero también se plantean alternativas desde lo comunitario, lo intercultural y lo popular. Según Pulido 2009, el escenario posneoliberal en América Latina abre la posibilidad de redefinir el papel del Estado en la garantía del derecho a la educación, cierro comillas. En este sentido, las luchas sociales buscan reposicionar la educación como un derecho fundamental, no como un privilegio de algunos. Como la educación no es solo el derecho para algunos, debemos hablar de educación, pero hablar de derechos humanos. Katarina Tomaszewski, en el 2004, establece que el derecho a la educación debe cumplir 4 condiciones: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. En Colombia estas condiciones aún presentan brechas: escuelas sin infraestructura adecuada, acceso desigual en zonas rurales, currículos poco contextualizados, y esto evidencia que la movilización social no es gratuita, responde a necesidades reales y urgentes de un país que está al borde del colapso en su sistema educativo, porque cada vez la comunidad cree menos en la educación como institución de formación de sujetos críticos y ciudadanos competentes. Perspectiva crítica. El análisis, por lo tanto, del sistema educativo colombiano no puede desligarse de las dinámicas políticas y económicas globales. Como plantea Seider en el 2008,
El postneoliberalismo en América Latina no es una ruptura total, es un campo de disputa. Asimismo, Ramírez, en el 2014, advierte que las matrices neoliberales han dejado huellas profundas en las estructuras estatales, lo que dificulta transformaciones rápidas en el país, tanto desde lo local, lo regional, por las implicaciones que tiene en este caso grandes organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Central, la Organización de las Naciones Unidas, la OCDE, pero además organizaciones que han tenido alto impacto, como lo vivimos en tiempos de pandemia, la Organización Mundial de la Salud. Entonces nos podemos preguntar hacia dónde va la educación en Colombia. Las propuestas contemporáneas apuntan a 4 elementos vitales. Primero, fortalecer la educación pública en calidad, en cobertura y en inclusión. Reconocer la diversidad cultural. Tercero, promover la participación social en las políticas educativas. Y cuarto, integrar la educación con la transformación social. Como afirma Pulido en el 2018, abro comillas, la universidad y la educación deben pensarse como espacios de construcción de conocimiento al servicio de la sociedad, cierro comillas, y no únicamente como instrumentos políticos o de control social. Colombia no es un país en reforma, es un país en movimiento, un país donde la educación no se impone, se disputa y donde cada voz cuenta en la construcción de un futuro más justo. Tú haces parte del cambio, pero debes entender qué es lo que viene en cambio.